Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Si nos ponemos de pie por reverencia a la palabra, por favor. Quisiera yo leerlo una vez y después lo leen ustedes otra vez, por favor. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pueden leerlo. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por la alabanza, por la adoración. Nos gozamos, Señor, de estar en tu casa, juntos, Señor, donde tu presencia se torna de una manera especial, Señor. Porque donde está tu pueblo, Señor, ahí tú estás paseándote en medio de ellos, Señor. Te damos gracias por esta bendición. Pero ahora te pedimos, Padre, que bendigas tu palabra. Que uses mis labios, que uses mi boca, Señor, para que trace correctamente el mensaje que tú quieres hablar a tu iglesia, Señor. Para que el Señor produzca ese fruto que traiga gloria, honra y alabanza a Cristo Jesús. Para que Cristo sea exaltado en medio de la predicación, Señor. Y no solo en medio de la predicación, sino después de ella de un fruto, Señor, de perseverancia, de permanencia, Señor, de hablar a otros de tu palabra, Señor. Que Cristo, Señor, sea glorificado en nuestras vidas de una manera especial. Te pedimos, Señor, que tú quites toda distracción de nuestra mente, Señor, que podamos concentrarnos todos en tu palabra. Te pongo en tus manos, Señor, como un simple vaso de barro, Señor, para que tú lo uses para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Yo he titulado este mensaje, ¿verdad? El sufrimiento es una bendición que glorifica a Dios. El apóstol Pedro, ¿verdad?, hablándole a los hermanos que estaban aquí en esta epístola, inicia, ¿verdad?, ¿cómo inicia esta epístola? A los expatriados, a los que habían sido sacados de su nación. Imagínate un momento, un día donde hoy tú tienes una casa donde recostarte, donde llegar tranquilo del estrés del trabajo, de las presiones del día a día, y llegas y de un día de repente te sacan de tu casa y te dicen: esta ya no es tu casa, y quedas fuera y ya no tienes a dónde ir. Imagínate que no solo te sacan de tu casa, sino adicional te sacan de tu país y te llevan a una tierra extraña que desconoces totalmente. ¿Sí? Eso es expatriado. Estos hermanos que estaban ahí habían sido, ¿verdad?, sacados del pueblo de Israel, sacados de la zona de Israel, estaban en una persecución, estaban en cosas tremendas, siendo altamente perseguidos cuando Pedro escribe esta epístola. Se ve que estos hermanos estaban diciendo: ¿qué está sucediendo? ¿No que Dios me ama? No dice la palabra que Dios me ama, no dice el apóstol Juan en su primera carta, que todavía no se escribía en ese entonces, pero dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ve lo que le está sucediendo. Qué extraño, algo está raro está pasando. Y entonces el apóstol Pedro le dice: hermanos, no os extrañe, no es algo extraño. No es algo extraño, hermanos, que para el cristiano vengan momentos de sufrimiento, de dolor, de tristeza. No es algo extraño que para nosotros de repente vengan situaciones a nuestra vida incomprensibles. No es extraño. Lo extraño es que no vengan. Eso sí es extraño. ¿Sí? ¿Por qué entonces no debe ser extraño, hermanos?
Porque entonces nosotros necesitamos regresar al principio básico de Génesis 3. ¿Qué pasó en Génesis 3? ¿Te acuerdan? La caída. Cuando Adán y Eva pecaron. Y por causa del pecado de Adán y Eva, ¿qué pasó, hermanos? Esta tierra fue maldecida. Esta tierra cayó en corrupción. Por eso es que hoy en día vemos terremotos, maremotos, huracanes, destrucción, enfermedades. Cada día hay virus diferentes, ¿verdad? Cada día hay cuestiones peligrosas en este mundo. Acabamos de pasar una pandemia. Te digo, en mi punto particular de vista, fue un virus que han modificado genéticamente, ¿verdad? Pero bueno, cada quien puede creer lo que quiera y no hay problema. Pero nosotros podemos ver, hermanos, cómo hay diversas enfermedades. Recientemente yo estaba escuchando que hubo una influenza muy destructiva en la Primera Guerra Mundial que mató a millones de personas. Entonces no es extraño, hermanos. Y de esos millones también fueron cristianos. Dios no nos ha asegurado, hermanos, que la enfermedad no nos va a tocar en esta vida. Dios no nos ha asegurado que van a morir momentos difíciles. Dios no te ha dicho, no te preocupes, no te va a pasar nada, te voy a poner dentro de un jarrón de oro y nada te va a tocar. Eso no es cierto. Porque la historia también, no solo la palabra de Dios, la historia de la iglesia me lo dice. No es extraño, ¿por qué? Porque este mundo está caído. Cada día es más difícil traer el sustento a la casa. La inflación está subiendo y esto es algo a nivel mundial. No es difícil. Génesis 3 también me dice que la caída de Adán y Eva produjo en el hombre, que todo hombre que nació después de Adán y Eva nació con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué hay en el corazón del ser humano? ¿Qué dijo Jesús? De dentro del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios. De ahí salen, hermanos. Entonces no es extraño que haya asesinatos, no es extraño que haya violaciones, no es extraño. Está en la maldad del ser humano. No es extraño que hoy haya gente que guste matar a gente. Porque es la maldad que está reinando en el corazón del ser humano. Su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces no es extraño. No es extraño porque a raíz de la caída de Génesis 3, en Génesis 2, Dios le dio el señorío de la tierra ¿a quién, hermanos? Al hombre, ¿verdad? Al ser humano. Cuando Satanás tentó a Adán y Eva, ¿qué pasó? Ese señorío ¿a quién pasó? A Satanás. Y Satanás, por eso Jesús dijo, es el príncipe de este mundo. El apóstol Juan en su primera epístola dice, sabemos que Dios nos ama y que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sabes? Jesús resucitó y está coronado con poder y está sentado a la diestra del Padre. Esa es una realidad y Él está gobernando, esa es una realidad. Pero Él va a derrotar a Satanás hasta su segunda venida. Por lo mientras, Satanás sigue gobernando este mundo. Por eso es que hay tanta cuestión, hermano. No solo sufrimos los cristianos, también sufren los inconversos. También sufren los que están sin Cristo Jesús. ¿O a poco nada más tenemos dolor los cristianos? ¿Verdad que no? También el inconverso sufre. También el inconverso está pasando. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice que aún la creación misma gime por ser libertada de lo que fue cautiva. Pero ahí te va. Pero si el mundo sufre, si los inconversos sufren, nosotros como cristianos sufrimos más. ¿Por qué? Por las dos causas últimas, la 2 y la 3 que di. Porque en el corazón del ser humano hay maldad. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué dijo el Señor Jesús hablando a sus discípulos? Si el mundo me aborreció, a ustedes los va a amar. ¿Eso dijo?
¿Qué dijo? Si a mí me aborreció, a ustedes también los va a aborrecer. Primera de Juan, en su epístola, dice que no os extrañéis, otra vez, ¿verdad? Igual que Pedro, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Que no les cause extraño, hermanos. Que no le cause extrañeza que cuando viniste a Cristo Jesús, tu misma familia te dio la espalda. Que no te cause extrañeza. Que no te cause extrañeza que cuando viniste a Cristo Jesús, te quitaron de tu trabajo. Que no te cause extrañeza si pasó. Que no te cause cosa extraña que cuando viniste a Jesús, ¿verdad? Tus problemas se multiplicaron de repente. Que no te cause extrañeza. ¿Por qué? Porque estamos precisamente, hermanos, en una creación que está contraria ahorita a Dios. La humanidad está contraria a Dios. Por eso dice la Biblia, si siendo enemigos de Dios. Antes sin Cristo éramos enemigos de Dios. No queríamos nada con Dios. Por eso cuando tú vienes a Dios, el mundo te aborrece. Porque no cuadra la luz con las tinieblas. No cuadra, hermanos. Y entonces, ¿por qué sufrimos más? Porque hay maldad en el ser humano. Y porque Satanás y sus demonios tampoco no les gusta nada que huela a Cristo. No les gusta nada, hermanos. Por lo tanto, no es extraño, como dice el apóstol Pablo y Pedro y Juan, de que estemos de repente en sufrimientos. Ahora, va a depender de la voluntad de Dios a qué sufrimiento seamos puestos, ¿verdad? Porque te apuesto lo que quieras, hermano. Y digo, es malo apostar, claro, pero es un decir, ¿verdad? Que no hemos padecido como nuestros hermanos que están en Corea del Norte, como nuestros hermanos que están en Laos, como nuestros hermanos que están en Vietnam. En Corea del Norte tenemos hermanos que están siendo torturados y siendo obligados a trabajar trabajos forzosos por ser cristianos. Los han quitado, les han quitado a sus hijos y los tienen en cárceles y en zonas de tortura y luego los pasan a trabajos forzados hasta que lleguen a Cristo Jesús. Ninguno de nosotros ha pasado eso, ¿verdad? Ninguno. Pero va a depender de la voluntad de Dios de qué forma vayas a sufrir y cuánto tiempo vayas a sufrir. Pero la realidad es que si tú como cristiano no estás pasando por tiempos de sufrimiento, tienes que examinar qué está sucediendo. Porque a lo mejor no estás oliendo a Cristo. A lo mejor estamos oliendo al mundo. Un día en una clase que me dejaron de dar de discipulado en una iglesia, una hermana me preguntó eso. Hermano, ¿por qué hoy en día las iglesias no estamos teniendo persecución? Y bueno, depende de qué lado estés diciendo. Si estás diciendo de este lado de Occidente o estás diciendo de aquel lado de Oriente, porque en Oriente están siendo perseguidas terriblemente, ¿verdad? Pero ¿por qué acá, hermanos, no estamos padeciendo persecución? Creo que gran respuesta es que no estamos oliendo totalmente a Cristo. Que no estamos oliendo a Cristo. Y eso le dije, la verdad es que creo que no estamos viviendo como deberíamos de vivir el Evangelio. Porque si lo estuviéramos viviendo así, ciertamente sufriríamos un rechazo peor. Por eso, hermanos, cuando Jesús llamaba a la gente, no dijo, el que quiera venir a mí, venga, yo acá no voy a ser rico, poderoso, famoso. El Señor dijo en Marcos capítulo 8, versículo 34 y 35, dice la palabra de Dios, y llamando a la gente y a sus discípulos, o sea, no solo a sus discípulos, les digo porque algunos dicen aquí, este es el discipulado. No solo llamó a sus discípulos. ¿A quién más llamó? A la gente, a los que estaban oyendo, ¿verdad? Les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, ya no es lo que tú quieres, ahora es lo que Él diga, lo que Él quiere en su palabra, lo que Él muestra en su palabra. Te pongo un ejemplo. Me duele la cabeza hoy no voy a la iglesia porque quiero descansar.
Porque ahora te lo voy a poner más fácil. Acabamos de cantar un canto que dice: el Señor es mi rey, ¿verdad? Si Él es el Señor, si tú estás diciendo que Él es el Señor, adivina quiénes son los esclavos. Nosotros. Y un esclavo no tiene derechos, solo obligaciones. Obviamente tenemos un amo que es bueno, maravilloso, que nos ama intensamente, pero somos esclavos de Cristo. Tú no tengo derecho a decir: hoy me voy a quedar a descansar porque me siento muy cansado, Señor. Y tú lo sabes. El Señor dice: sí, yo lo sé, pero yo te estoy mandando. Y Él dio una parábola cuando, ¿verdad?, llega el amo y llega el siervo, y ambos llegan cansados, ¿verdad? Y dice: pero no se sienta el amo y el siervo a comer juntos, sino el siervo tiene que servir primero al amo. Y después de que el amo se haya complacido y se haya levantado de la mesa, entonces el siervo ya puede comer. El Señor nos dio esa parábola, hermanos. Por eso en la palabra del Señor: quiero niegues a sí mismo, tome su cruz. ¿Saben lo que estaba diciendo Jesús en esos tiempos? En esos tiempos es que tú ibas por las calles de Jerusalén, tú ibas en zonas y veías como 300 o 400 cruces con gente clavada ahí. Sabían perfectamente los judíos que cuando Jesús los estaba diciendo: toma tu cruz, a lo que les estaba diciendo: está dispuesto a ser avergonzado, está dispuesto a sufrir, a padecer y hasta morir por mí. Niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. La salvará. El mundo va a amar, dijo Jesús, a lo que es suyo. Si el mundo ama a ciertas iglesias, es que algo está mal en esas iglesias. El mundo va a amar lo que es suyo y va a odiar lo que es de Dios. Va a odiar lo que es de Dios. El apóstol Pablo, quiero que vayas por favor a la palabra de Dios para que lo veas por ti mismo. Romanos capítulo 8, versículo 36. Voy a leerlo, tú me sigues con tu vista. Si lo leo mal, me dices: hermano, está mal, por favor. Es una versión que acabo de sacar. Como está escrito: por causa de ti somos ricos todo el tiempo, somos contados como comerciantes ricos, gobernadores, ministros, jueces, magistrados. ¿Está bien mi versión, hermano? ¿Cómo dicen la suya, por favor? Somos contados como oveja de criadero. Fíjense, ¿cómo dicen? No, dice de matadero. ¿Sabes qué significa oveja de matadero? Que ya la tienen ahí para matarla. Que ya nada más falta que le pasen el cuchillito. Pablo está diciendo eso. Y le está hablando a los hermanos en Roma, a la iglesia en Roma. Y le está diciendo: hermanos, el mundo no nos va mal, nos aborrece, y nos aborrece tanto que si Dios en su soberanía no lo restringiera, hermanos, ya nos hubiera matado. El mundo nos aborrece, y eso es una realidad. A la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, cuando estaba haciendo este tema, me acordé, por ahí no voy a decir nombres, fui a una iglesia también, ahí fui de oyente, quise oír, y el predicador que estaba ahí se empezó a profetizar, ¿verdad? No estoy contra el espíritu de la profecía,
Pero él empezó a profetizar y empezó a hablar a muchos ahí, ¿no? Esta iglesia, Dios dice que va a ser una iglesia que Dios la va a catapultar y va a ser una bendición para todo el mundo, y de aquí van a salir magistrados, gobernadores, van a salir gente de eminencia, gente que va a tener altos cargos. Y yo decía, bueno, puede ser, pero estoy esperando a ver hasta dónde profetiza. Y de aquí va a haber hermanos que van a ser encerrados en las cárceles, y aquí va a haber hermanos que van a ser matados, y aquí va a haber hermanos que van a perderlo todo por Cristo. Extrañamente, eso no aparece en las profecías hoy en día. Y quiero que vayamos por favor a Jeremías capítulo 28, versículos 8 y 9. Un profeta de Dios y un profeta falso. Jeremías capítulo 28, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Pero fíjense, ¿qué profetizaban los profetas? Guerra, aflicción, hambre, pestilencia. Raro que un profeta hablara de paz. Y dice Jeremías, y si hay un profeta que hable eso, se tiene que esperar hasta que se cumpla esa profecía para ver si es de Dios. A ver si es de Dios, hermano. Y eso es lo que de hoy se ha traspolado en muchas iglesias. Que somos llamados para conquistar reinos, que somos llamados para ganarnos al mundo. Pero la Biblia dice que el mundo va a ir de mal en peor. Entonces, ¿cómo me voy a ganar al mundo? ¿O qué? ¿O le voy a ganar yo a la palabra de Dios? No voy a ganarme al mundo, hermanos. La iglesia no va a ganarse al mundo. Nunca lo hará. Rescatará por el poder de Dios y a través de la predicación a algunos, pero no va a ganarse a todo el mundo, porque si no, ¿quién va a ir al infierno? Apocalipsis capítulo 20 estaría de más. Y estaríamos hablando que en Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el versículo 19, habla de grandes calamidades y de gente terrible, desalmada y todo. Entonces, ¿para qué Dios inspiró eso? Si la iglesia puede lograr otra cosa. No, hermanos. Aún en el Nuevo Testamento nosotros encontramos un profeta como Ágabo. Y Ágabo nosotros encontramos en Hechos 11:28 que profetizó hambre. Y en Hechos 21, versículos 10 y 11, profetizó, ¿verdad? Agarró el cinturón de Pablo y dijo, del dueño que es este cinturón, lo van a tratar así, 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 así. Pero no ves a Ágabo diciendo, pero Pablo, y de ahí vas a ser el segundo después de César. ¿No ves? Hermano, porque estamos en medio de un mundo caído. Y esa es la realidad, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios vez tras vez nos está advirtiendo. Y nos está diciendo, si tú quieres ser amado por el mundo, no vengas a Cristo. Pero te digo algo, a lo mejor aquí vas a recibir aplausos del hombre, pero si no vienes a Cristo Jesús y te entregas totalmente a Él, vas a recibir el juicio de Dios, y ese será por toda la eternidad y por los siglos de los siglos, en un tormento que jamás va a terminar. Los cristianos, hermanos, no sufrimos como si no tuviéramos esperanza. Sufrimos porque tenemos una esperanza gloriosa. Sufrimos porque tenemos una esperanza que el mundo no la tiene. El mundo está esperando que sus gobernantes le den paz cuando no se la dan. El mundo está esperando que les den suficiente alimento cuando no se los dan.
Pero Cristo ha dicho, si padeces por aquí, por mí, tú vas a estar conmigo en el reino de los cielos. Tú vas a estar conmigo. Pablo dice, si sufrimos con Él, ¿qué va a pasar, hermanos? También reinaremos con Él. Lo que suframos aquí, lo vamos a recibir allá. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Nuestra esperanza no está aquí, nuestra esperanza está en los cielos. Donde habrá, dice el apóstol Pedro, cielos nuevos y tierra nueva, donde no existirá para nada la maldad, hermanos. Imagínate algo así, algo donde solo exista amor, gozo, paz, paciencia, que algo maravilloso, donde no te va a faltar nunca nada de comer, donde no va a haber enfermedad, ni dolor, ni muerte. Eso es lo que nos espera a los cristianos. Eso es lo que nos espera. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Pablo hablando a Timoteo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, ¿verdad? Mi fe, pero también mis persecuciones. Y luego dice en segunda de Timoteo 3:12, ay, hermano, gracias a Dios, gracias, hermano. Dice la palabra del Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar, hermanos? El resultado, entonces, ahí lo que Pablo me está enseñando es que el resultado de que tú vivas realmente a Cristo Jesús resulta en persecución. Por eso es que Pedro estaba diciendo que no les extrañe, hermanos, que de repente os venga una prueba que tú dices, ¿de dónde vino esto? Y mira, te está predicando a alguien que ha pasado por momentos bien difíciles. Y no sé si, bueno, para vergüenza mía y para gloria de Jesucristo, han sido momentos tan terribles que a veces le he dicho a Dios, ¿verdad? Le decía a Dios, perdón, antes, quítame la vida, ya no quiero vivir. Si para esto voy a vivir, si para esto me tienes, ya no quiero vivir. Llegan momentos tan fuertes, hermanos, a tu vida como cristiano, que hasta recibes persecución, hasta a veces hasta de los mismos hermanos en Cristo. Por eso no entiendo, hermanos, la verdad, pero antes de decir lo otro que voy a decir, quiero decir algo. Dios me fortalecía siempre en estos momentos. Y yo después ya, perdóname, Señor, luego hablo precipitadamente. Luego me pasa como Job. Antes abrí mi boca, ahora mejor la cierro y ya no digo nada. Pero pasa eso, hermano, sucede eso. Y Dios nos entiende también cuando estamos pasando una prueba y a veces hacemos nuestro berrinche. Dios nos entiende como entendió a Job. Job hasta maldijo el día en que nació. Y como decía un pastor, ¿qué culpa tenían los demás que él naciera ese día? ¿Verdad? Porque él quiere maldecir a los demás también. Entonces, pero a veces así nos pasa con la prueba, hermano. Es tan difícil que a veces dices, algo extraño está pasando. Pero Pedro dice, no es extraño, hermano, no te extrañes. Es algo normal. Es algo que sucede en la vida cristiana. Pero recuerda, como lo he dicho, nosotros tenemos una esperanza viva. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Pablo, hablándole a Timoteo, su última epístola. Esta es la última epístola de Pablo. Pablo ya está por ser sacrificado. Pablo ya está por recibir el martirio. Escribe a Timoteo su última epístola. Parece que Timoteo empezaba a menguar. Y le dice, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No huyas al sufrimiento. Sufre como buen soldado de Jesucristo. Sufre como buen soldado de Jesucristo.
¿Qué hacen los soldados cuando son enviados, hermano? Ellos tienen que sufrir. Si están en una guerra, ellos no pueden decir, ay no, nanita, yo me voy a meter aquí y ahí me encierro y que las balas pasen por otro lado. Ellos tienen que sufrir. Y si no pueden salirse de ahí en 3 o 4 días, ellos tienen que estar ahí 3 o 4 días pasando hambre, pasando sed. Porque ellos no pueden regresar con su general y decir, ¿saben qué, general? Me cansé. Denme un chance de respirar y ahorita regreso, porque los encarcelan por cobardes. Y extrañamente, los que encabezan la lista del lugar para que serán lanzados al lago de fuego y azufre son los cobardes. No los incrédulos, los cobardes. Pero los cobardes e incrédulos, los homicidas, los patricidas, serán lanzados en un lago de fuego. Hermano, no es extraño. No es extraño que tú lleves una comunión con el Señor hermosa, maravillosa y gloriosa, y estés pasando una prueba difícil y se te incremente. Dice, Señor, a ver, yo estoy en la iglesia, estoy dando mis ofrendas correspondientes, mi diezmo, estoy trabajando en tu obra, estoy evangelizando, estoy haciendo esto, y en lugar de que se disminuya la prueba, se me aumenta. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11, nosotros encontramos una carta a una iglesia, la iglesia de Esmirna. De las 7 iglesias a las que Cristo les dirige una carta, es la única iglesia que no tiene ni una exhortación y ni una demanda de Dios. Ninguna reprimenda de Dios. Todas las demás, Filadelfia tiene una exhortación, no tiene ninguna reprimenda de Dios, pero tiene una exhortación. Pero la iglesia de Esmirna es la única. Las demás, las otras 5, tienen una reprensión de Dios, y algunas muy fuertes. Pero la iglesia de Esmirna es la única iglesia que al parecer estaba viviendo conforme a lo que Dios establecía en su palabra. Y dice la palabra del Señor, pero tú eres pobre, aunque eres rica. ¿Cómo está eso? Se puede ser pobre y se puede ser rico a la vez. ¿Sí? Se puede ser pobre económicamente y se puede ser rico espiritualmente. Y era una iglesia rica. Pero yo quiero decirte algo. Yo conozco tus obras, ¿y tú qué? Pobreza. ¿Sabes que hay 3 palabras en el griego para definir la pobreza? Y Juan utilizó la pobreza extrema, la palabra en griego para pobreza extrema. Si nosotros tradujéramos allí como realmente tendría que decir, y tú por diosera. Tenían un nivel de pobreza extremo de esa iglesia. Según la historia, se platica que esa iglesia, su comida, ellos tenían que ir a los basureros para sacar su comida. ¿Por qué? Porque en esa ciudad, hermano, no podías trabajar si no pertenecías a un sindicato. Y para pertenecer al sindicato tú tenías que hacer ofrenda a los dioses que estaban allí en el sindicato. Los cristianos se negaban a eso. Por lo tanto no tenían derecho a trabajar. Por lo tanto su alimentación era de los basureros. ¿Y sabes por qué esa iglesia no se iba a Esmirna a otra ciudad donde pudieran tener un estatus un poquito más alto? ¿Por qué crees, hermano? Quiero, porque a mí me gusta la predicación, que analicemos. ¿Por qué crees que esa iglesia no se salió de Esmirna no se salió? ¿Qué colonia es esta? ¿Cómo? Reserva 1. Reserva 1. ¿Por qué no se fue de Reserva 1 y se fue allá a Floresta, o se fueron allá a Costa de Oro, o se fueron para allá? ¿Por qué permanecieron ahí a pesar de la pobreza que estaban viviendo? ¿Sabes por qué? Porque si ellos se iban, ¿qué pasaba, hermanos? ¿Qué crees que pase? ¿Qué eres tú en este mundo? ¿Qué es la iglesia Monte de Sion en esta colonia? Luz. Es luz en medio de las tinieblas. Si la iglesia de Esmirna se iba de ahí, esa ciudad se
el sufrimiento, prefirieron ese nivel de pobreza, decir, por amor a esta gente yo me quedo, no me importa el dinero, me importa que esta gente reciba luz. Cuando nosotros nos vamos, hermano, estamos condenando a las tinieblas a los que están alrededor nuestro. Cuando nosotros por alguna razón decimos, ya no más, me alejo del evangelio, estás condenando a las tinieblas, a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, porque tú eres luz. Y si tú te alejas, entonces estás dejando a la merced a esas personas que no tienen ojos para ver, que no tienen oídos para oír, porque hay tinieblas dentro de ellos. Por eso el llamado es al sufrimiento, hermanos. Nunca ha habido avance del evangelio desde Hechos 2 hasta nuestros tiempos sin derramamiento de sangre, sin sufrimiento. Nunca lo ha habido. En esta pandemia que pasó, yo no evangelizaba en las calles. Y cuando se empezó a desatar que había muchos muertos y todo eso, Dios me habló a través del libro del profeta Ezequiel. Y me dijo, si el atalaya viene venir al enemigo y no avisa o no da el sonido cierto, esa gente morirá por su pecado, pero yo voy a demandar la sangre de todos ellos del atalaya. Y Dios, hermanos, no me habló en voz audible, en una reflexión en mi corazón. Y Dios me dijo, si tú no te paras a predicar ahorita en las calles, todo el que muera en esta ciudad yo lo voy a desmontar de tus manos. Temblé. Y ese día me puse a buscar como loco mi megáfono que me había comprado hace años, pero que nunca me había atrevido a hacerlo, ¿verdad? Y me salí a la calle y dije que voy a predicar, no sé lo que se me ocurra, pero voy a predicar porque yo no me puedo callar. Yo no quiero que me demanden a esta gente. Y es la verdad, hermanos. Cuando nosotros no cumplimos nuestro rol por no ser rechazados, cuando nosotros no cumplimos nuestro rol por no querer sufrir como soldados de Cristo Jesús, nosotros estamos dejando este mundo a la merced de las tinieblas. Y el día en el tribunal de Cristo, el Señor me va a decir, tuviste a fulano, a sultanito, a perenganito delante de ti. ¿Sabes que hoy están en el infierno? Hermanos, el sufrimiento trae una bendición. ¿Por qué? Porque, hermanos, es bendición no solo para nosotros. Porque el sufrimiento trae una esperanza, dice la palabra de Dios. Trae paciencia, ¿verdad? Trae fe, purifica nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Una vez que pasamos ese momento de sufrimiento, nosotros somos fortalecidos en el Señor. Es una bendición para nosotros. Dios no nos mete al sufrimiento porque quiere aplastarnos o porque nos odia, sino porque nos ama y porque quiere purificarnos de lo que resta de nuestra vieja naturaleza. Pero también quiere que a través del sufrimiento nosotros seamos de bendición para otros. Nosotros seamos de bendición para otros. Dice Pablo, antes de decirle a Timoteo, ¿verdad? Sufre penalidades. También le habla en el primer capítulo y le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones. Muchos cristianos huimos de las aflicciones. Y Pablo invita a Timoteo a participar. A participar de las aflicciones.
Porque traen, hermano, la aflicción trae bendición, trae una fe fuerte en nosotros. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Decía por ahí un hermano, pastor, Leonard Ramos, yo no quiero llegar al tribunal de Cristo y ver a Pedro, a Pablo, a Whitefield, a Wesley, coronados, con coronas, con sus galardones, ¿verdad? Sus grilletes, y a mí me toca una estampita aquí nada más, porque fue todo lo que alcancé, porque me robaron mis coronas, me las ganó otro, y me fueron quitadas, y Dios me dice, mira, sí, pues pasa, pero sin galardones, sin coronas. ¿Y qué voy a tener para echar a los pies de Cristo cuando estén quedando en el trono? Apocalipsis 5, ¿verdad? Que dice: los ancianos se postran y arrojan sus coronas delante del Rey. ¿Qué voy a tener para adorar al Señor? El sufrimiento trae bendición, hermanos. Y una de las bendiciones que trae es que trae galardones. ¿Quieres galardones en el cielo? ¿Quieres coronas en el cielo? Bueno, esos sí cuestan. Eso sí cuesta. Por eso Apocalipsis dice: que nadie robe, que nadie tome tu corona. Lucha de tal manera que nadie tome tu corona. Participa de las aflicciones de Cristo. Atrévete a sufrir por Cristo, porque trae bendición. Decía un predicador por ahí: yo no quiero el oro en el cielo, yo quiero el oro aquí en la tierra, que Dios me dé lo que me iba a dar allá, aquí arriba. No, yo sí lo quiero allá arriba, porque allá es por los siglos de los siglos. Y aquí solo el tiempo que me toque vivir. Yo sí quiero disfrutar allá de lo que el Señor me da, y no por vanagloria, y no porque voy a sentirme el poderoso, no, sino porque voy a poder gozarme con mi Rey de todo lo que es de Él. De todo lo que es de Él. Dice la palabra, ¿verdad? Por eso dice Pablo: si sufrimos, reinaremos. Pero si no sufres, ¿qué va a pasar? No reinaremos. La palabra de Dios dice que somos herederos y coherederos. Todo lo que es de Cristo, hermano, todo lo que es de Cristo es tuyo. Eso nos lo dice la palabra. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Pero así como Cristo, hoy en día, todavía este mundo está bajo el maligno hasta su segunda venida. Así nosotros, hermano, todavía nada es nuestro, hasta que lleguemos con Cristo Jesús a su reino inconmovible. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, Juan capítulo 16 versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, ¿verdad? Y el apóstol Juan en su primera epístola dice que la fe en nosotros es la que vence al mundo. Entonces, a través de la fe, hermanos, ¿a través de la fe en qué? En lo que Dios dijo. Hebreos 6 dice que esos hombres lucharon, ¿verdad? Y algunos fueron martirizados y todo, y algunos no regresaron a su patria por recibir una patria que les esperaba mucho mejor. ¿Cuál? La Nueva Jerusalén. Esa es la fe en nosotros. Esa es la fe, no está puesta en las adversidades de este mundo, está puesta, como lo he dicho, en la gloria que nos espera con Cristo Jesús.
Por lo tanto, si tú sufres por causa de Cristo en diferentes formas o en diferentes maneras, como dice la palabra de Dios, gózate, hermano. Como dijo Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque eso dice, hermano, eso es palabra de Dios sin hablar. Dios te está hablando y diciendo, eres mi hijo. Eres mi hijo, hueles a mi hijo. Por eso dice Santiago, no solo gózate, sino ten un gozo increíble. Por eso dice, sumo gozo. Un gozo máximo cuando estés en diversas pruebas y que veas que es por causa de Cristo. Aclaro, aclaro. No dice, hermano, estoy en la cárcel por causa de Cristo, porque me agarré a golpes allá afuera. No, eso no fue por causa de Cristo, eso fue causa por tu imprudencia, ¿verdad? O me infraccionaron de tránsito porque soy cristiano. No, porque te pasaste el alto, hermano. Eso no es sufrir por Cristo. Eso no es padecer por Cristo. Padecer por Cristo es que tú vayas y le hables a tu vecino y ese vecino te cierra la puerta y te golpea en la nariz y tú en lugar de maldecirlo lo bendigas. No. Sufrir por Cristo, hermanos. Acabo de decir, pasamos una pandemia. Tristemente desaprovechamos una gran puerta que Dios nos dio. A la iglesia en Filadelfia, la exhortación que Dios le dice, te ha abierto una puerta grande y eficaz, úsala. No la estaban usando. ¿Qué Dios habrá dicho cuando vino esta pandemia y nos abrió una puerta para el evangelismo? Quiero decirte algo. Nosotros sabemos que en el siglo IV, 300 después de Cristo, sucedió algo. La iglesia dejó de ser perseguida, porque Constantino llegó a ser emperador, ¿verdad? Y como él había tenido una visión de la cruz, dicen por ahí, ¿verdad? Pues decidió traer a los cristianos, ¿verdad? Para unir el imperio romano. Pero ¿alguna vez te has puesto a preguntar por qué jaló a los cristianos si en el siglo I, en el siglo II y en el siglo III eran odiados por el imperio romano? Eran llevados a los circos para que se los comieran los leones, para que los gladiadores los mataran a golpes. Eran exhibidos, crucificados. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo cambiar? ¿Por qué Constantino, por muy político que seas, va a agarrar a unos que no eran bien vistos? Porque la visión de los romanos había cambiado con los cristianos. ¿Qué pasó, hermanos? Siglo II y siglo III vino un terrible enfermedades al imperio romano. La gente moría. Los políticos, cuando llegaba esa peste a esa ciudad, los políticos huían, los militares huían, los sacerdotes paganos huían, los ricos huían. Solo se quedaban los pobres, los enfermos, y adivina quién, la iglesia. ¿Para qué? Para atender a los enfermos, a costa de su vida. Y durante 2 siglos estuvieron haciendo eso. Cristianos morían por esa enfermedad. Pero los romanos empezaron a decir, ¿qué tienen estos cristianos? Nuestros sacerdotes huyen, nuestros sacerdotes nos dejan y estos cristianos nos tratan con amor y nos vienen a ver a costa de su vida. ¿Qué tienen estos? Estos tienen un Dios mejor que nosotros. Nuestros dioses nos dejan, nos abandonan y ellos tienen un Dios que les dice, vayan por ellos, ayúdennos, expongan su vida, entréguense por las almas de esas personas. Eso fue lo que cambió la visión de los romanos para con los cristianos. Por eso los romanos empezaron a querer a los cristianos.
Y cuando Constantino llegó, él sabía, como experto militar y como experto político, que la visión había cambiado y que si él se jalaba la iglesia cristiana, tenía a los romanos en sus manos. Nosotros tuvimos una pandemia donde miles morían y morían, donde ya no había esa gente que tocaba las puertas, ¿cómo se llaman? ¿Testigos? Los testigos se refugiaron, los mormones se refugiaron, los católicos cerraron, los cristianos también cerramos. Hermanos, no nos atrevemos a sufrir por causa de Cristo. Y Dios nos abrió una puerta maravillosa para poder hacerlo. Y no lo quisimos hacer. Porque nos daba miedo sufrir. Nos daba miedo padecer. Es que, hermano, ¿qué va a pasar si yo muero con mi familia? ¿Tú qué crees que va a pasar? Tom Harper. ¿Alguien ha oído hablar de Tom Harper? ¿Del Titanic? Nada más han oído la historia esa de amor, ¿verdad? Del que él se pone y hace la escena esa, ¿verdad? Del Titanic. Bueno, les voy a contar otra historia. Harper era un inglés, estoy mal, recuerdo inglés o irlandés, no recuerdo, que predicaba el evangelio. Él iba a ser copastor con Moody en los Estados Unidos. Lo mandó a pedir Moody. Venía en el Titanic, le pagaron primera clase. Venía con su hija, porque su esposa tenía 1 año que había fallecido. Y en el desastre, a Harper le tocaba el bote salvavidas por ser de primera clase. Cuando Harper va subiendo al bote con su hija de 6 años, me parece que tenía, voltea hacia atrás y ve toda esa multitud que se quedaba. En eso Don Harper voltea a un familiar que venía allí y le dice: te entrego a mi hija, cuídala por favor, porque yo me regreso a predicarles a todos esos del evangelio. Y se regresó. Dejó sus salvavidas, su bote, que le aseguraba la vida, por ir a la muerte, con tal de arrebatar almas para el infierno. Almas que se iban a ir directo al infierno, hermanos. Y todavía la historia dice aún más de hoy, que le estaba predicando a un joven, y el joven dijo: yo no quiero nada con Dios, déjame en paz. Y entonces Don Harper se desabrochó el chaleco salvavidas que traía y se lo entregó. Y le dijo: toma. Y le dijo: ¿qué haces? Porque yo si muero, me voy con Cristo y me voy a una bendición bien grande, dice. Pero si tú mueres, te vas a ir a un lugar terrible. Así que el que necesita este chaleco eres tú, tómalo. Hermano, ve a un hombre dispuesto a morir con tal de salvar un alma. La historia continúa ahí y dice que este joven estaba flotando en un tronco todavía ahí, ¿verdad? Y que de repente vio un cuerpo que se acercaba y golpeó con su tronco. Era Don Harper. Y venía con los ojos cerrados, y de repente Don Harper abre los ojos y le dijo: ¿ya te arrepentiste y creíste en Cristo? Y en ese momento se hundió Don Harper. ¿Y sabes quién cuenta esa historia? Este joven que llegó a una iglesia de Estados Unidos y se convirtió al evangelio. Y él dijo: yo estoy aquí por este hombre que se atrevió a morir por salvar un alma, por rescatar un alma del infierno, hermanos. Esa es la realidad, a eso nos llamó el Señor. ¿Y sabe lo que pasó con su hija? Dios la abandonó. No, Dios no la abandonó. Se casó con un pastor y tuvieron un ministerio bonito. Porque tú entonces estás pensando que si tú arriesgas tu vida por el evangelio, Dios va a pagar aplastando a tus hijos. Dios va a aplastar pasando lo que estás dejando. No, Dios va a cuidar de ellos. Dios va a cuidar de ellos cuando tú te atreves a decir: aquí estoy, Señor, porque yo sé el Dios que tengo, que en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de las aflicciones, es el Dios que me provee, que me fortalece, que me sostiene. Y si yo falto, es el Dios que estará con mi familia.
familia y que la guardará. ¿Acaso no dice la Escritura que es el Dios de las viudas y de los huérfanos? Hermanos, pero ¿sabes qué sucede? Que nuestro sentido de autopreservación egoísta nos gana. Porque no estamos creyendo realmente lo que es el infierno. Cada alma que se va a ese lugar de tormento para siempre. Y el único que tiene el antídoto eres tú. ¿Qué pensarías de una peste que se desatara y un médico que tuviera la vacuna y dijera, no la doy porque me da miedo? ¿Qué le dirías tú cuando le costó la vida a tus hermanos, a tus amigos, a tus hijos? Y todos se murieron porque ese hombre por temor no sacó la vacuna. Lo quisieras hasta linchar, ¿sí o no? Tú tienes el antídoto. El antídoto es Cristo Jesús. El único que puede rescatar un alma del infierno es Cristo. Y tú tienes ese mensaje de vida y luz. Pero ese mensaje de vida y luz va con sufrimiento. Atrévete a sufrir por causa de Cristo, por la bendición, no solo de la gloria que nos espera, sino por la bendición de ver aquí almas glorificando a Cristo Jesús. Vive no solo para la eternidad en el cielo, vive también para que sea recordado aquí en la tierra. ¿Por qué recordamos a Moody? ¿Por qué recordamos a Juan Wesley? ¿Por qué recordamos a Whitefield? ¿Por qué recordamos a todos esos hombres que ya están muertos y que tienen a lo mejor más de 100 años de muertos? ¿Por qué los seguimos recordando? Porque son gente que se atrevió a abrir la brecha a costa de sangre. Esa es la realidad. El Evangelio aquí en México nosotros lo tenemos. Porque hay litros de sangre de santos mártires derramada en nuestro país. Por eso hoy puedes reunirte en esta iglesia. Por eso hoy tienes libertad para reunirte en esta iglesia. Porque hubo gente que, a diferencia de nosotros, se atrevieron a sufrir por causa de Cristo, viéndote a ti más adelante en una iglesia, adorando y glorificando a Dios, siendo arrebatado de las llamas del infierno. Porque se atrevieron a sufrir viendo la gloria que esperaban más adelante. Hebreos capítulo 12, ponlo por favor, hermano. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Quién es esa tan grande nube de testigos, hermanos? Toda esa gente que ha dado su vida por Cristo. Todo desde Esteban, el primer mártir de la iglesia, hasta nuestros tiempos. Ellos están allá arriba y son testigos para nosotros. Teniendo nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La oración de Getsemaní. El Señor estaba en una tentación muy fuerte, que oró: si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, Señor. ¿Sabía Jesús lo que le esperaba, hermanos? No eran los latigazos, no era la cruz lo que Jesús temía. Lo que Jesús temblaba, ¿sabes qué era? La ira de Dios sobre que él tenía que ser cargada, para que él
Él fuera propiciación y expiación para nosotros. Porque eso es propiciación y eso es expiación. Expiación empieza, propiciación es apaciguar la ira de Dios. Y Él era el sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Por eso el profeta Isaías, hablando de Él en el capítulo 53, unos 700 años antes de que Cristo fuera crucificado, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y más adelante eso, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso triturarlo en la cruz, porque Dios estaba descargando en su Hijo toda la ira que era para ti y para mí. Y por eso Él dice la copa. Y cuando la Biblia dice la copa, habla de la ira de Dios. Si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Y cómo ves que pudo Cristo en su humanidad vencer esa tentación? Aquí nos lo dice Hebreos 12. Fíjate, hermano, ¿qué hizo? ¿Él dónde puso su vista? No, Jesús dónde puso su vista para poder enfrentar la cruz y todo lo que le esperaba ahí. Ve ahí lo que dice: el cual, ¿por qué? Por el gozo puesto delante de Él. Jesús no vio la cruz. Jesús vio más adelante la cruz y te vio a ti, me vio a mí y vio millones de millones siendo salvados por su sangre, siendo salvados por su dolor, por su quebranto. Él puso el gozo en medio del sufrimiento y se gozó de ver el rescate de tu alma, hermano. Y Pablo dice en Filipenses capítulo 2: haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Atrévete a sufrir. Cierro con estas palabras, hermano, porque si no voy largo y no soy de 4 horas. Jonathan Edwards, el gran teólogo de los Estados Unidos, decía: esta tierra, esta vida, es todo el infierno que un cristiano puede enfrentar por una eternidad gloriosa. Y esta vida es todo el cielo que un incrédulo puede gozar por un infierno. Atrévete a sufrir. Atrévete a sufrir por Cristo Jesús. Atrévete a hablarle a esas personas que no les has hablado. Atrévete a decir en tu trabajo que eres cristiano. Atrévete a hablarle a aquellos que no le has hablado de Cristo, porque así entonces serás luz y entonces podrás ser el instrumento del Señor para rescatar de las llamas del infierno a algunos. Porque Dios agradó salvar a la gente por la locura de la predicación. Hermano, el sufrimiento trae bendición. Así que cuando estés en sufrimiento, gózate. No huyas de él, gózate. Y atrévete, si no estás en sufrimiento, atrévete a sufrir por Cristo Jesús. Atrévete a parar el estandarte de Cristo y decirle a la gente que en Él hay salvación, que en Él hay vida eterna, que puede perdonar el pecado en el cual están, que puede salvarlos y rescatarlos si se arrepienten de su pecado y se vuelven al Señor. Es la única manera, es la única forma, es la única opción que tenemos. Y por último, que ya dije que ya iba a terminar, ¿no? Pero, perdón, discúlpenme, hermano. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 4:17, si puedes ponerlo, hermano, por favor, ya con eso cerramos. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación, ¿cómo dice Pablo que es? Leve tribulación.
Hermano, estaban siendo asesinados, martirizados, y Pablo la llama leve, momentánea, porque solo dura esta vida, no más. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso. Cuando tú te atreves, hermano, a vivir a Cristo Jesús, vas a padecer persecución. Cuando tú te atreves a predicar a Cristo, cuando tú te atreves a ser testigo de Jesucristo real, la tribulación va a venir a tu vida, pero es momentánea. Pero tú debes de gozarte porque va a producir en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa es la realidad, hermano. Créeme, porque hay bendición en el sufrimiento. Hay un peso de gloria que te va a ser dado por causa de sufrir por Cristo Jesús. Hay un peso. ¿Cuánto estás amontonando de peso en el cielo? Si hoy fuera el arrebatamiento, hermanos, ¿qué cuentas le darías al Señor? El Señor diría, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O te diría, siervo malo y negligente, lo que te di lo escondiste. ¿Cómo quieres que te hable el Señor? Yo quisiera que cerraras tus ojos tantito, por favor, y meditaras en este momento. ¿Cómo estás? ¿Te estás avergonzando de Cristo? ¿Estás siendo un testigo fiel de Él? ¿Estás tomando el estandarte de la tribulación? Si no lo has hecho, es momento de pedirle perdón al Señor. Si has rehuido del sufrimiento, es momento de decirle al Señor, perdóname, Señor. Y que renueves tus votos delante de Él. Porque el Señor perdona, hermanos. Si tenemos algo, es que nuestro Dios es perdonador. Pero que te comprometas a partir de hoy a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Que ahí donde estás le digas, Señor, perdóname. Porque hubo gente a mi alrededor que murió a causa de la pandemia y yo no les hablé de Cristo. Hubo varios conocidos, Señor, que hoy están en el infierno porque yo me avergoncé de ti y no les hablé, Señor. Pero hago un compromiso contigo. A partir de hoy, Señor, a todo el que conozca yo le hablaré de Cristo Jesús. Yo le hablaré de tu salvación, no importa si me critican, no importa si me ofenden, no importa si eso causa que se separen de mí, que mis amigos me dejen. Yo voy a hablar de ti. ¿Por qué? Porque tú eres digno, Señor. Amado Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos porque tú nos abriste una puerta enorme, Señor. Y la desaprovechamos, Señor. Perdónanos por no atrevernos, Señor, a ser como los cristianos del siglo II y III, que menospreciaron sus vidas atendiendo a los enfermos y a los pobres. Y eso causó que la cosmovisión del mundo cambiara con respecto a los cristianos. Nosotros desaprovechamos esta puerta por miedo a la muerte, Señor. Por miedo a lo que podría suceder cuando estamos en tus manos, Señor. Al final fue falta de fe, al final fue desconocimiento de ti, Señor. Que tú eres un Dios bueno y retribuidor de los que te buscan, Señor. Perdónanos, Dios, porque muchas almas hoy están en el infierno por culpa nuestra. Porque no nos atrevimos, Señor, a ir más allá de nuestras fuerzas, porque no nos atrevimos a darlo todo por Cristo. Señor, perdónanos.
Y ayúdanos a entender, Señor, hoy que tu Espíritu traiga esa luz a nuestro corazón y a nuestra mente de entender, Señor, que el sufrimiento no es ajeno a la vida cristiana, que tenemos que ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, que tenemos que ser partícipes, Señor, de las tribulaciones, porque eso trae un peso de gloria para nosotros y gloria para el nombre de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que esta palabra no se nos olvide y que retumbe en nuestros oídos todos los días para la gloria de Cristo. Que prediquemos la palabra, Señor, y que nos hagamos parte, como el cuerpo de Cristo, parte de sus heridas, para que muchos puedan conocer el amor de Cristo. Muchos puedan conocer, Señor, el único mensaje que puede salvar al pecador, que puede librarnos de las llamas del infierno. Señor, ayúdanos, por favor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no, Señor, ser testigos reales de Cristo Jesús. Ahora, Señor, ayúdanos a entender, Señor, que si sufrimos por Él, también reinaremos con Él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Que tu paz inunde nuestros corazones y que esa fe, Señor, que estaba en esos hombres que se atrevieron a darlo todo, también esté en nosotros, Señor. Que ese espíritu, Señor, que hacía que esos hombres se atrevieran a grandes cosas por ti, Señor, esté en nosotros también. Que también tomemos el valor, la confianza, la fe, la esperanza y el gozo para atrevernos a hacer grandes cosas para el Señor. Como dijo Livingstone, hagamos grandes cosas para Dios, para que Dios haga grandes cosas para nosotros. Señor, obra en mi corazón y transforma cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.